A lo menos a las señoras, mi Alan. Alan realmente era, mira, Alan para mí, uno de los peruanos más inteligentes. Cada vez que lo escucho hablar, che, es un pata, pero su lado malo, ¿cuál ha sido? Corrupto. ¿Mm? Inteligente, ¿eh? Ayer estaba pasando, me di mi vuelta por Socabaya, ya está haciendo su propaganda el pollito. Y estamos en enero. Se supone que ha contratado gente. Al toque sacar mi conclusión, ¿no? El pollito, los que viven en Socabaya, ha contratado gente, sus camionetas, su propaganda, todo eso, que todo es gratis. O sea, el pollito debe ser un choro, no que me estén grabando, pero se supone que es un choro. Desde ahora hace propaganda, paso, ya. ¿Mm? Economía descriptiva. Empezamos con Denis. ¿Qué cosa es la economía descriptiva, Denis? Ya que el Denis, mira cómo me traiciona. Economía descriptiva. Describe la acción económica y observas sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. Denis, cuando se habla del ciclo del agua, el ciclo del agua tiene 3 etapas. ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso. ¡Ah! No me vas a renegar hoy. El ciclo del agua. Esos son los estados. A ver, ¿quién ayuda? ¿Cuáles son las etapas en todo caso del ciclo del agua? Evaporación, condensación, Exacto. respiración. Respiración, evaporación, condensación, que significa la formación de las nubes, y precipitación. No puede haber, digamos, un ciclo del agua que solamente sea de 2 o de una etapa. Son 3, puede todas, sí o sí, 3, ¿no? Y de lo que estamos hablando en este momento está empezando a leer Denis. Él, por ejemplo, está leyendo en este momento la economía descriptiva. Muy bien, Flor Ángeles. No puede haber teoría económica si no existe economía descriptiva. No puede haber política económica si no hay teoría económica. Él solamente lo que ha leído que cosa es la observación, ¿no? Observar sistemáticamente el comportamiento de los diversos agentes. Eso que cosa es economía descriptiva. Teoría económica, Breseida. Teoría económica. Formula principios, teorías, leyes o modelos con base en las descripciones y observaciones de la economía descriptiva. Microeconomía, macroeconomía. O sea que si queremos formular algún tipo, digamos, de principio, queremos formular una teoría, una ley, lo que sea, un modelo económico, ¿no? No lo vamos a hacer si no tenemos qué cosa. Esto que es la economía descriptiva. Este es el insumo para hacer qué cosa, lo de la teoría económica. Política económica. Juan. El bla, 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 bla del Juan. Marco. Política económica. Se pasan estos chiquitos, ¿ah? Me hacen renegar. Lo han traicionado, profesor. ¿Qué, hijita? Lo han traicionado. Así son. Y luego andan rajando al profesor a sus espaldas. Les voy a poner, ¿qué se llama? ¿Tú has salido, hijita, todavía con notas vigesimales o has salido con letras A, B, C, D, eso? ¿Qué tipo de evaluación te han hecho? Deseida. Cuando has terminado el colegio. Con notas en números. No, o sea, vigesimal. No importa ya, los traidores de este grupo. Política económica aplica los desarrollos hechos por quién, ¿ves? Acá dice, por la teoría económica. ¿No? Por eso dice esa comparación con el ciclo del agua. ¿No? En ciclo del agua no puede haber solamente 2, tiene que haber sí o sí las 3, que son evaporación, condensación, precipitación. En la división de la economía tiene que haber sí o sí
economía descriptiva, teoría económica y política económica. A la microeconomía y macroeconomía que corresponde a la teoría económica. Está acá. A ver. Breseida, ¿con quién vas a hacerlo? Con el Denis. ¿Ya? Ya, pues le empiezo yo. Sí. Microeconomía. Por reglones, va a ser el primer reglón, terminas con esa familia y después ya entra el que se llama el Denis. Y luego regresa así, pam, pam, pam. Empiezas con microeconomía. Ya, microeconomía. La microeconomía se ocupa del ingreso de la familia. Denis. La microeconomía se enfoca Sí, está volado el Denis hoy. Tú lees la macroeconomía, el primer reglón. Así, están turnándose. El primer reglón, te toca la macroeconomía. Ya la macroeconomía estudia el ingreso nacional o mundial. Ya, la microeconomía se enfoca en precios de productos individuales y precios relativos. La macroeconomía examina el nivel general de los precios relativos y la rapidez o lentitud con lo que suben o bajan. ¿A cuánto están comprando el pollo? Ya no hablemos del pollo. ¿A cuánto están comprando la palta? A ver. La gringa de la Briseida, que nunca van. 12 dice la Flor Ángeles, el U 10 a 13. Miren, ¿cuánto está? Eso preocupa porque se supone que es parte de nuestro desayuno, ¿o no? 15 soles en Camana, dice el Gabriel. Que el Gabriel pues, se supone que se va a la playa, pues, ¿sabes? Tiene plata el Gabriel. ¿Por qué estará tan caro? ¿O les parece que está normal ese precio? Porque todos han puesto más de 10 soles, ¿ah? ¿Tiene que haber una explicación o no? Porque en estas temporadas no hay. Puede ser, hijita. No es temporada de palta. ¿Ya? ¿La palta qué cosa? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Una fruta, muy bien, Piero. Entonces, dígame, ¿qué fruta está de temporada? O sea, para incluso yo tampoco, mira, voy a ir mañana al mercado. Flor Ángeles dice que es Contreras la Flor Ángeles porque dice que es temporada de la palta. Uva, tuna, el mango que viene ¿qué se llama? Del norte, un mango grandote, la manzana. Voy a verificar, se supone, me estoy haciendo mi listita, mañana voy al mercado, se supone que voy a ver lo que ustedes están diciendo. Yo no digo que esté regalado, ¿no? Pero se supone que los precios deben estar, ¿qué cosa más? La sandía. Ahí no, sí, igual. ¿Ya? ¿Dónde estabas, Juan? ¿Te está llamando? No, no me ha llamado, sí estaba acá. Ando, un traidor, tú eres un traidor, en forma. Digamos. Entonces, mira que te han puesto. Está roncando, se durmió. No, profe, he ido al baño. ¿Qué quieres saber que has ido al baño? Es que se ha dormido, me dicen. No, a lo mejor no cuento otras cosas. Entonces, eso, por ejemplo, del pollo que estamos hablando, de la palta que estamos hablando, jóvenes, que obviamente nos afecta como familia, pero eso no puede ser macroeconomía, eso qué cosa es microeconomía. ¿Ya? Subió el pollo, profe, subió la palta, es microeconomía. Ahora, para ustedes, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es en este momento la actividad económica más importante en el país? Muy bien, Diego. De todo lo que hablamos, cuando hablamos de minería, ¿cuál es el principal mineral que estamos vendiendo, exportando? El oro, no te pases, Diego Armando. El cobre, muy bien, Edu, el cobre. Ya. Es que nos interesa que en el mercado mundial, pues supone eso, ¿no? En el mercado mundial, el cobre tenga buen precio, porque eso determina qué cosa nuestra economía. No el precio de la palta, no el precio del pollo, sino el precio del cobre. Entonces, por lo tanto, el cobre, ¿qué sería? Macroeconomía. Porque de eso vive el Perú. Ustedes han dicho, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal en este momento? La minería. ¿Cuál es el principal producto que vendemos? El cobre. Ahí está.
Se venden también, hasta se vende palta, se exporta uvas, espárragos, pero lo principal, ¿cuál es? El cobre. Entonces, ¿eso qué cosa es? Macroeconomía. Te toca Breseida, el otro, ¿qué se llama? Reglón. La microeconomía se pregunta cuántas personas serán contratadas o cesadas este año en una industria determinada o en cierta área geográfica, así como los factores que determinan la cantidad de mano de obra que una empresa va a contratar. Denis. La macroeconomía se ocupa del empleo y el desempleo agregados. ¿Cuántos empleos existen en la economía en conjunto y cuántas de las personas que estén dispuestas a trabajar no podrán encontrar empleo? Básicamente acá se habla, por ejemplo, de empleo, de chamba. Entonces, esto lo podemos contextualizar en función, digamos, de la pandemia que estamos pasando en Arequipa, en el Perú, en el mundo. Entonces hay mucha gente que ha quedado sin chamba, ¿correcto? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cada uno podría contar un caso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, cuando yo vi, por ejemplo, había una tienda, se me ocurre, ¿no? Una tiendita. A ver, miren, por ejemplo, por el Avelino hay un banco, no sé si conocerán, ¿no? Por el Avelino hay un banco La Nación, como quien sea prácticamente para el cementerio, el Banco La Nación. Ya. Y al frente había una tienda tipo mini market. Chévere. Mira, yo vivo por el municipio, hasta ahí va, porque se supone que bien surtido, bien atenta la señorita, está chévere. Y ahora, cerrado. Yo digo, ¿no? Si era un negocio, era bien rentable, tenía bastante clientela. ¿Y por qué cerrado? ¿Por qué creen que ha cerrado? O sea, a tiempo está cerradito eso. A ver, especulen, ¿por qué creen que habrá cerrado? Ya no sé, ya no está abierto. ¿Ya no hay ventas? Sube el precio No, del pues, alquiler. Gabriel, no me estás entendiendo, mira. Era un como mini market y tenía full clientela. Era bien surtido. Y yo desde acá, que vivo por el municipio, cada vez que iba por el sitio, prefería entrarme a ese como mini market, ¿no? Porque había buena atención, porque había todos los productos que uno quería, etcétera. O sea, bien surtido, pues. Ahora la pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué habrá cerrado? No puede ser porque no hay ganancias, se supone al contrario. Se supone... A ver. No hay trabajadores, digo hermano. No, tampoco no creo que sea eso. Generalmente ese tipo de negocios son familiares, ¿no es cierto? O sea, ¿quién atiende ahí? El esposo, la esposa, la hija, la sobrina, pero no creo que tiendan... ¿Eran cuántas personas? 2, 3 personas nada más, ¿no? Pero mucho ganó, dice. Ganó mucho, ya sea, ¿para qué dijo? ¿Para qué más trabajo ya lo? No, tampoco, a ver. Estamos en tiempos de pandemia, pijitos, en tiempos de pandemia, o sea, ¿qué pudo haber pasado? A ver, estamos especulando. Uno, que les ha agarrado el COVID, quién sabe han muerto, quién sabe estén enfermos, ¿no? Y no hay chamba ya. Se cerró ese tiempo. Ya está. Eso afecta, por supuesto, fallecimiento de los dueños, exacto. También puede ser eso, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, sigue siendo, mira, por más que digan, no, qué pena, ¿no? Pero qué cosa es microeconomía. Pero si de pronto el presidente Castillo dice, por ejemplo, ¿no? Con gran pena tengo que anunciar que el desempleo en el Perú, no dicen Cerro Colorado, no dicen Arequipa, no dicen, ¿no? Sino dicen el Perú. Es más, es un problema mundial. Producto de la pandemia, mucha gente ha quedado sin empleo. Por eso dan los bonos. Entonces, ¿qué cosa es? Macroeconomía. ¿Ya? Lo otro es qué cosa, microeconomía. ¿Y ahora esa idea? Incluso, por ejemplo, los que han metido su platita, ¿cómo se llama? Los que han perdido su plata en una cooperativa, ¿cómo se llama esa cooperativa? ¿Dónde han perdido su platita? Credicop, ya está. Mira, vemos, Edu, el problema de los que han metido su platita y han perdido su platita, ¿no es cierto? Hasta este momento. Pero todos los que chambeaban ahí, ¿acaso eran 5 personas? ¿No? Tremendas oficinas que había, no solamente en Arequipa, había en todo sitio, en el Perú, bastantes sitios, ¿eh? Cerraron, se han quedado sin chamba. Eso todavía, ¿qué cosa es? Microeconomía, porque estamos hablando de una empresa, ¿no?
sigue siendo microeconomía. Acá dice, pues, ¿no? Es más o menos, o sea, cuando hablamos de microeconomía estamos hablando de la familia, de la empresa, ¿no? O sea, de un árbol. Pero cuando hablamos de macroeconomía estamos hablando de las familias, de las empresas, el bosque. Ya está. Y luego, eso corresponde a teoría económica. Y luego en política económica, dice, aplica los desarrollos hechos por la teoría económica, ¿no es cierto? Política fiscal, política monetaria, política cambiaria. Está acá. Política fiscal, por ejemplo, es lo que en todo caso el gobierno determina. ¿Cómo es el manejo del gasto? ¿Cómo es el manejo del ingreso público? Yo imagino que todo esto, no me imagino, ¿no? Se supone que está a cargo de ¿quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos despedimos con esta pancita por recreo. ¿Y quién determina el dólar sube, el dólar baja oficialmente? Institución. Muy bien, Diego Armando. El BCR. El BCR, ya. Nicole, 5 minutos de recreo, por favor, ¿ya? Ok, profesor.
¿Quién se encarga de que el dólar suba o baja oficialmente? ¿Qué institución se encarga de que oficialmente el dólar subió, el dólar bajó? Diego Armando, el BCR, pijita, estamos hablando último, el BCR. ¿Mm? Ya. Entonces, a ver, Lisbeth, para que no me hagas renegar, cualquier tipo de diferencia entre lo que es microeconomía y macroeconomía. Profesor, ¿qué dijo? Dame una diferencia entre lo que es microeconomía y macroeconomía. Con algún ejemplo, con algún ejemplo. Lisbeth, no estás atenta. ¿Mm? A ver, ¿quién quiere dar un ejemplo de lo que es microeconomía y macroeconomía? Hemos hablado, por ejemplo, de precios, hemos hablado de empleos. Por ejemplo, hemos hablado de precios. A ver, por ejemplo, dijimos, ¿por qué el cobre, el precio del cobre, es macroeconomía? Porque se exporta a otros países. Porque se exporta a otros países, porque además de eso prácticamente vivimos como Perú. O sea, yo por eso pregunté, ¿no? ¿Cuál era la principal actividad económica? Y ustedes dijeron la minería. Muy bien, pero la minería que es oro, plata, petróleo, etcétera, todo. ¿Cuál es el principal mineral que nosotros exportamos? El cobre. Por lo tanto, nos interesa saber si en el mercado mundial el precio del cobre subió o bajó, porque de eso vivimos. ¿Mm? Pero tenemos a la que cosa de la palta, del pollo, ¿no? Entonces eso afecta nuestro bolsillo, pero eso no es macro, eso qué cosa es microeconomía. El caso de los trabajadores de la cooperativa Credicop, ¿qué cosa era? ¿Micro? ¿Macro? Micro. Micro. Micro, porque es una empresa, porque finalmente es una empresa, ¿no? Es una empresa. ¿Ya? A ver, esta pregunta es para biomédicas, pero sin embargo ustedes también pueden responder, ¿ah? Eso lo he leído, me parece, esta semana. ¿Cómo es? Cuando apareció lo del COVID, apareció donde en la China, la epidemia. Cuando se sale del continente, en este caso, por ejemplo, llega al Perú, llega a Europa, se convierte en pandemia. Pero dice que ahora va a ser, ¿qué cosa? Endemia. ¿Qué cosa es endemia? A ver. Miren, ¿eh? Primero fue epidemia, luego fue pandemia, ahora dice que va a ser endemia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que afecta. Que afecta. A ver, Gabriel. Profe, ¿que afecta solo a un área o a un grupo? Pero si fuera así, solamente sería entonces epidemia. Endemia. No, no, o sea, que esa respuesta creo que es más interesante. O sea, lo que dice Marchela, la Marchela dice que se mantiene. O sea que ya tenemos que acostumbrarnos al COVID. ¿Mm? Y para eso supongo que es más o menos como lo del dengue. El dengue, por ejemplo, es una enfermedad que puede desaparecer en climas tropicales, por ejemplo, por Iquitos. Andan fumigando, andan poniendo sus vacunaciones, como la gripe, ¿no? Hasta más como la gripe. Así va a ser más o menos. Pero lo que me preocupa, Iván Edison, lo que me preocupa es el estilo de vida que tendríamos. Y si, por ejemplo, se queda, o sea que así vamos a hacer ya todos.
¿Mm? Sé que no me acostumbro. ¿Mm? O tú estás de acuerdo. No, no es que estemos de acuerdo, pero ¿aceptas esa idea de que va a ser así, Iván? Con fe, No, dice. con fe. Algunos flojitos, como el Juan Daniel, están felices porque se supone que paran durmiendo, dicen, se mira, profe. Hasta me van a dar mi título ahí tirado en la cama, profe. Claro, profe, con fe. No. Mira, tú, Nicole, ¿de qué escuela eres? Nicole, mira, Finanzas. ¿de qué? Finanzas. Y en finanzas podría ser que te conviene, porque se supone que en finanzas es full virtualidad, es cosa ahora, pues, ¿no es cierto? O sea, estás afianzando tus conocimientos de ¿qué se llama? ¿Qué se llama? De tecnología, ¿o no? Sí, pero no nos gusta mucho la virtualidad porque hay algunas cosas que queremos presencial. Por ejemplo, en los temas de economía que llevamos. ¿Y qué dirías, hijita, de los que están estudiando enfermería, de los que van a ingresar, que están en ingenierías, que nunca han ingresado a un laboratorio? 2 años. ¿Mm? Que está mal, pero porque no les va a ayudar mucho lo que es la virtualidad. Mejor es lo que es prácticas. El Juan Daniel no Para da que esté a favor de la virtualidad. ¿No, Juan Daniel? Pero profe, hay veces es bueno. Pero a ver, fundamenta. ¿Por qué es bueno? ¿Porque paras durmiendo, por eso? No, es que aprovechamos más el sistema. Pero mira, o sea, digamos que tú vas a ingresar a una ingeniería determinada. ¿Y el laboratorio, cómo lo vas a hacer? ¿De forma virtual? Porque hacen laboratorios los de ingenierías. Profe, se puede hacer de modo virtual, pero ahora con la tecnología lo puedes hacer como que estuvieras en ahí, pero solamente con unas gafas. O sea, sí se puede. ¡Ah! Este pata creo que es antivacuna, el Juan Daniel. No, hijito, no, pues no creo. O sea, yo mismo diría, ¿no? A ver, como profesor. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Mira, tengo ahorita, ¿cuántos? 71 participantes. Ya está. Si yo los tengo de forma presencial a los 70 en una clase, porque, por ejemplo, en la universidad, Nicole, en física, química, son unas aulas grandotas, ¿no? ¿Conoces, no? Sí. Ya, ahí entran pues 70, 80 chicos. He trabajado así con esa cantidad, ¿no? Ahí los hago participar a todos. No estoy diciendo, a ver, ¿quién me puede ayudar así? ¿No? De esa manera aprenden más incluso. Pero acá, por ejemplo, son 70. ¿Y cuántos nomás participan? ¿Mm? ¿Y los demás qué? Los laboratorios, hijitos, son importantes, pero de forma presencial, Juan Daniel. ¿Mm? Por más que tú... Y además, hablas de tecnología. O sea, tú, por ejemplo, tú tienes ahorita full tecnología en tu casa. No, pero por eso, profe, o sea, en el Perú no, pero en otros países sí hay. Por eso, pues te decía, en el Perú. Porque en el Perú incluso, hijo, ¿qué ha pasado? A ver. ¿Por qué no funciona muy bien la virtualidad? Incluso regresen al colegio, a ver. Acá Profesor, en el Perú, no si tengo es en megas, el Perú, profesor, no profe, si es que es en el Perú. Si es en el Perú, no, pero yo me refería a los demás países. Tú que has estado, por ejemplo, por Francia, Alemania, ¿no, Juan Daniel? Un ratito, se me está yendo la batería. ¿Ya ves, profe? Por eso digo que no funciona la virtualidad. Batería se va. O sea que, mira, chanchitos creo mí. Del internet, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se terminamos? Ya, mira. Hace 2 años, 3 años creo, un papelito debajo de mi garaje. Era un contrato de una empresa es que colocan las antenas. Teóricamente no sabían mi nombre, pero era un contrato que decía, señor, que debido a su buena ubicación, la empresa tal, deseamos colocar o sea, en la azotea que decimos, una antena. Yo vivo detrás del municipio. Necesitamos, creo que ahí decía las 40 metros, ¿ya? Para colocar su antena, que me iban a dar más o menos 3.000 soles mensual. Y era un contrato más o menos de 20 años. O sea, como te llegó de la nada, pues, ¿no? Pregunta para todos. ¿Quién se hubiese opuesto? ¿Los vecinos?
Exacto. Los vecinos, ¿qué hubiesen dicho? A ver, Gabriel, trae cáncer. O sea, mira, vecinos que teóricamente todos son instruidos, así, ¿no? Son ceras, hablan, que trae cáncer. Eso no está comprobado, hijitos. Pero sin embargo, ¿de qué nos quejamos ahora? Yo mismo me quejo. ¿Mm? Pucha, que el internet es malo. ¿Cómo va a mejorar el internet si nadie quiere colocar antenas? Todos se oponen. ¿Mm? Entonces, que en otros países, la virtualidad funcionó porque todo el mundo tenía internet, no solamente tenían 4G, sino 5G, etcétera, 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 ¿no? En el caso de nosotros, pues no, o sea, no. En nuestra realidad, hijito, lo presencial ayuda a la virtualidad, pero en todo caso, lo presencial para mí es lo más importante. Y a ver. Ya. Esto le he preguntado a, ¿qué se llama? A Lisbeth. Ahora, esto es importante también, por si acaso. Del tema de hoy día es importante. Ya. Agentes económicos. Iván, si yo hablo, por ejemplo, de los agentes económicos, estoy hablando, por ejemplo, de unidades de consumo, unidades de producción y Estado, sector público. Cuando es unidades de consumo, Iván, en realidad, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién ayuda? ¿De qué estoy hablando? De la familia, muy bien, Frank, de la familia. Cuando estoy hablando de unidades de producción, ¿de quién estoy hablando? De las empresas. De las empresas, muy bien. Y cuando estoy hablando, se supone, del Estado, sector público, tiene que ser algo vinculado a ellos. Por ejemplo, uno dice, el Banco de la Nación es del Estado, pijitos. Petro Perú, es del Estado. ¿Mm? ¿Qué hace la familia? Ya está. Breseida, por favor, ¿qué vas a hacer la familia? Acá está. Voy a agrandarlo un poquito más. Por favor, Breseida. Ya constituyen el conjunto de agentes económicos cuya función principal es percibir rentas y gastarlas para satisfacer sus necesidades. Tu familia, mi familia, ¿qué somos entonces? Unidades de consumo. Las unidades de producción, dice, son las empresas. Esa parte léemelo, por favor. Ellas son el conjunto de agentes económicos cuya principal función consiste en combinar factores de producción para producir bienes y servicios destinados a ser vendidos en un mercado. ¿Cuál es? Para mí, por ejemplo, el mercado funciona porque hay unidades de consumo, o sea, las familias, y porque también hay unidades de producción, que son las empresas. Sin embargo, es importante que exista también presencia del Estado. Por eso te puse acá como ejemplo, mira, un dedito, por favor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, solamente existieran los bancos privados? ¿Qué son los bancos privados? Por ejemplo, el BCR, el Interbank, el Scotiabank, el Pichincha, el Azteca, etc. Todos los bancos, ¿no? La mayor parte, además, son bancos privados, ¿no? Entonces, el Estado, por ejemplo, dice, ¿cómo haría para pagar a mis profesores? A los policías, a los médicos, a los del gobierno municipal, en fin, a todos. Entonces, para eso tengo que tener que conocer una entidad financiera. ¿Cuál es? No el Banco Central de Reserva, porque el Banco Central de Reserva tiene otro propósito. ¿Sí? Es el Banco de la Nación. Igual, por ejemplo, para la venta de los combustibles, la mayor parte en el mercado, por ejemplo, si se dan una vueltita, es Repsol, es Primac, ¿no? Son otras. Petro Perú es como que le pone, digamos, el equilibrio, así más o menos. Por eso es importante la presencia del Estado empresarialmente, ¿ya? Entonces, no te olvides, acá resumimos, ¿cuáles son los agentes económicos? Respuesta, unidades de consumo, o sea, las familias, unidades de producción, las empresas, y el Estado, sector público. Estamos hablando de mercado, ¿no? Y el mercado es el medio por el cual dicen, quien desea adquirir un bien o servicio, contacta con otro que desea venderlo. Esto, por ejemplo, vamos aprendiendo a qué cosa es bien, qué cosa es servicio. ¿Alguien me puede dar la diferencia de lo que es bien o servicio? Porque es diferente. ¿Qué es bien? Un ejemplo, ¿qué es servicio? O si quieres, concepto. A ver, chicos.
Profesor, bien sería algo físico y servicio sería como brindar conocimientos, por ejemplo, usted que nos está enseñando. Muy bien. O sea, el servicio, en todo caso, cuando tú dices físico, no, tú has dicho físico para el bien, ¿ah? Bien sería en todo caso algo material que tú lo puedes tocar, ¿no es cierto? Y servicio es algo que no lo puedes tocar, algo así más o menos. ¿Sí? Efectivamente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre bien y servicio. Pero ambas cosas sirven para qué? Para satisfacer las necesidades, en este caso, del hombre. Eso lo encontramos en un mercado. Y en el mercado, obviamente, existen elementos. El que te va a vender, que decimos el vendedor, pues, ¿no es cierto? En todo caso, acá está con esta palabrita, oferente. ¿Nosotros qué seríamos? Los demandantes. ¿Mm? Y para eso, para que exista una relación entre el oferente y el demandante, entre el vendedor y el comprador, tiene que ver qué cosa, precios de por medio, o sea, dinero. ¿Mm? El dinero. Acá, pregunta, ¿y el dinero que se supone que es en los mercados, ¿no? ¿Siempre habrá existido? ¿O habrá habido una especie de mercados, pero sin dinero? El trueque, antiguamente. El trueque, muy bien, Gabriel. El trueque, pues se supone, ¿no? El trueque. Eso lo hemos trabajado, por ejemplo, en la época de los incas, en la época de incas, ¿no? El trueque. El ¿qué te doy, qué me das? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Quieres saber? Pero lo siguen haciendo, profe. ¿Qué? Lo siguen haciendo el trueque. ¿Dónde, famoso? Tampoco te inventes. ¿Dónde? A ver. Por Compapata. Lago Cusco. Es ¿Pero que... tú has visto o te han contado? No. Yo he visto, profe, con mis propios ojos. Sí, profe. El metiche del Juan Diego, de Juan Daniel. A ver, mira, ¿qué has visto que intercambiaban? Disculpe, es como decir, no, o sea, yo llevo queso y ella te cambian por maíz. Porque no sé qué también puso Capachica. Yo, por ejemplo, he visto yo soy de Puno, les dije, ¿no? En el mes de agosto, me parece, hay una feria que se llamaba las Alacitas. Pero se supone que no era, pues, o sea, cuando estamos hablando del trueque, cuando decimos el trueque es porque es algo, digamos, sostenible, o sea, siempre será, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, lo que estoy contando, era una feria en el mes de agosto, me parece, entonces era más o menos una semana, 2 semanas, que los artesanos traían, por ejemplo, ollitas o cocinitas de arcilla, también traían instrumentos musicales, por ejemplo, zampoñas, quenas, traían también los animalitos, por ejemplo, que hay para la Navidad, todas esas cosas. Entonces, nosotros, a pesar que el dinero, estamos hablando ahorita, entonces uno iba y cambiaba, digamos, por chuño, por quinoa, ¿no? Eso se llama petrueque, porque no hay dinero de por medio. Pero ¿por qué no lo considero, digamos, como algo que es permanente? Porque se supone que, estoy diciendo, pues, en el mes de agosto era como una feria que duraba, creo, 10 días, una semana, pero después, nada que ver. Cuando tú me dices, hijito, en el Cusco, por ejemplo, ¿eso es permanente o solamente en determinadas épocas? En determinadas épocas. Cuando hay ferias, así. Exacto. ¿Ya? No es, digamos, ya no es sostenible, pero el dinero es ahora lo que manda, ¿no? Incluso ahora dice que eso se va a suplir por el dinero plástico. ¿Qué es el dinero plástico? Las tarjetas, pero claro, o sea, a lo mejor los chivolos, eso no me les gusta pagar, ¿no? Con tarjetas. ¿Mm? Muy bien, muy bien. No, esto todavía no, un ratito. Vamos trabajando un poquito en la práctica. Lisbeth, la número 1, por favor. Analiza cada una de las siguientes interrogantes e identifica la respuesta correcta. 1. Enrique y Ana son hermanos que han decidido iniciar un nuevo negocio. Este será un restaurante, ya que ellos tienen la idea de que en el negocio de comida se gana dinero. El problema es que no saben qué tipo de comida vender a sus futuros consumidores.
Lo indicado en el texto anterior encaja con el problema fundamental de la economía, el cual es Cualquiera. No saben qué tipo de comida. La B, Sebastián. O sea, qué cosa producir. ¿Qué producir? Exacto. Marcela, la número 2. El agente económico que realiza consumo intermedio y que participa en el flujo real de la economía, recibiendo y entregando los elementos que los constituyen respectivamente, se denomina. Antes, Marcela, ¿cuáles son los agentes económicos? El consumidor, las empresas. Más o menos. El consumidor es supuestamente la unidad de consumo, la unidad de producción y el Estado. Muy bien, en función de eso se supone que está la respuesta. Porque está, pero ¿qué agente, no? Cualquiera. La D, Marcela, no. Respuesta 2B. Muy bien, Breseida. La B. Es la empresa, pero. Estamos hablando acá del... algo así intermedio, porque en un lado estaba algo así, la unidad de consumo, que es la familia, en el otro lado, ¿quién estaba? El Estado, ¿no? Entonces, intermedio es la empresa. Breseida, la número 3. La economía es una ciencia social que estudia el problema que enfrentan las sociedades al tener que asignar recursos limitados para satisfacer necesidades múltiples. Teniendo en cuenta el fragmento, indica qué opción es incorrecta con respecto a la economía. Qué papadita. El Sebastián dice la C. Frank dio la respuesta. Frank dio la respuesta porque en todo caso, mira, dice acá la opción incorrecta. Se supone que la economía elimina la escasez. No, pues es incorrecto. ¿Ya? Frank, léeme por si acaso, voy a salirme del tema, porque quiero hacer un repaso de la semana léeme la número 9. Frank. En el sur del Perú se desató un conflicto por el proyecto minero Tía María. La población del Valle de Tambo llegó a realizar paralizaciones, bloqueo de carreteras, etc. Este hecho obligó al gobierno a cancelar la licencia a dicha empresa. El gobierno de ese entonces señaló que la actividad minera es muy importante para el desarrollo del país, mientras que la población del Valle de Tambo señala que la agricultura es la actividad más importante. Las decisiones que debe tomar el gobierno respecto al texto anterior están relacionadas con la economía. Acá, por ejemplo, te habla de licencias, cancelar la licencia. Por lo tanto, ¿qué sería? Ahora, Perena, A, B, tú dices, tú has puesto A2, ¿eh? B, dice Arena, normativa. La B, ya la B, muy bien. Pero miren, ¿por qué quiero trabajar esta pregunta? Porque dice acá, por ejemplo, que para los del Valle de Tambo, porque la mayoría son de acá del equipo, ¿no es cierto? La agricultura se supone que para ellos dicen, ¿no? La agricultura es la actividad más importante. Por eso que han sacado sus letreros que decían agrosímila, ¿no? Ya está. Pregunta de la semana anterior. La agricultura también dijimos que generaba un gas de efecto invernadero. Pregunta, ¿cómo se llama ese gas que se relaciona con la agricultura? El CO2, eso es con los combustibles, Edu. ¿SO2? ¿Cómo es eso? Ya, en todo caso, escriban la fórmula, escriban, o sea, no, eso tiene que ver, hijito, con la capa de ozono, Gabriel. El dióxido de azufre, óxido de azufre. El yo también, como no tiro mucho química, es el óxido de
es el óxido, ¿qué dijimos? El óxido, a ver, ya me han hecho... Uno es nitroso, muy bien Marcela, el óxido, no nítrico, Ariana, el óxido nitroso, ¿ya? Porque se supone que eran 4 gases. Uno es el dióxido de carbono, que tiene que ver con los combustibles. Otro es los clorofluorocarbonos, CFC, que tiene que ver, digamos, con la capa de ozono, con los gases sintéticos. Otro es el óxido nitroso, que tiene que ver con la agricultura, o sea, los pesticidas, plaguicidas. Y otro es lo que han puesto al último, el metano, la descomposición de la basura. ¿Cuántas cumbres se han realizado? ¿Cuántas cumbres para luchar contra el cambio climático? Alternativas. 1, 2, 3, 4. Muy bien, Gabriel, 4. La primera fue en Estocolmo, la segunda fue en Río de Janeiro, la tercera fue en Sudáfrica, la última fue en Río. Con esta me despido de esta partita. ¿Qué está vigente en este momento? ¿El Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto? Muy bien, Ariana. París. Ariana, léeme la número 10. Hace un par de años el gobierno viene discutiendo el incremento del impuesto selectivo al consumo de cervezas y cigarrillos. Esto ha generado molestia entre los productores y consumidores de los bienes relacionados. El argumento del gobierno es lograr la reducción del consumo de estos productos porque generan perjuicios a la sociedad. El caso anterior se enmarca dentro de la Nada, Edu. Respuesta a las peruanas. Respuesta, Bryce, Frank. Respuesta, Universidad de Harvard de Apurímac, Sebastián. Breceda, la de, todo bien. Respuesta, Circa. Ya han dicho todas las... Otra vez, no te Marcela, no te pases, pues se supone, ya estamos repitiendo. Edu, muy bien, la última, política económica, o sea, el gobierno es el que determina ese tipo de cosas, pues, es política económica. Esta Marcela, ¿cómo me hace renegar? A ver, Marcela, la número 13. Son comerciantes los cuales compran bienes con la única finalidad de revenderlos y obtener una utilidad debido a las variaciones de sus precios. Se denomina, creo que la... Muy bien, Marcelita. ¿De qué colegio eres, Marcelita? De las esclavas. Las esclavitas del San Juan. ¿O no? ¿O no les gustaba? Aunque creo que después se volvió mixto, o sigue siendo mixto ahora. Sí, es mixto. Pero antes era solamente pura señorita, ¿no es cierto? Antes. Sí. Mi hijito estudiaba en el San Juan, entonces las esclavitas del San Juan. Porque además creo que hacían sus retiros juntos, ¿no? Se preparaban juntos para la primera comunión, para esas cosas. Se juntan los... ¿Qué sea, mijita, lo que hacen en cuarto año? ¿Se preparan para qué en cuarto año? La confirmación. A la confirmación, se juntan con los del San Juan. Tú también seguro que tenés tu enamoradito en el San Juan. Sí, Ana Marcela, confiesa, mírame a los ojos. Marcelita. No, dice la Marcela. Ya. A ver. Ya, esto es importante, la oferta y la demanda. Me faltaba trabajar esa parte. Que me enamoré.
¿Para qué? ¿Estás repitiendo eso, Flor Ángeles? ¿En qué ha salido? O sea, ¿por qué me estás preguntándome eso? Del pelo, del cabello. Flor Ángeles, ¿qué has escuchado? ¿Qué sabes? A ver, hijita, capaz, no sé, pues no sé. Explícame. Flor Ángeles, ¿para qué es eso? ¿Qué estás hablando? Dice el profesor que 1 kilo de cabello absorbe hasta 8 litros de petróleo. O sea, del problema que ha habido, ¿en qué se llama? Por el derrame del petróleo. Sí, profesor, más que todo por eso, ya que han escuchado, está viendo una campaña el viernes y el sábado en la Plaza de Armas para que puedan donar su cabello y poder enviar el domingo todo lo que vamos a recolectar de cabello para Lima, ya saben del derrame que está ocurriendo. Y por favor, todos súmense con un poquito, no importa, córtense, yo también me lo corté a mi cabello, así que, como dice, hay un gran, yo dono mi cabello y el cabello crece. Y están muriendo demasiados animalitos que lamentablemente no saben hablar, ¿no? Como una persona y a consecuencia O sea, de ¿el todo. cabellito para qué es? O sea, ¿el cabellito para qué es? ¿Para los animalitos o lo van a echar en la arena, en la playa? No, lo ponen en unas medias de nylon y la cual hacen como esponjas absorbedoras que van a absorber el petróleo. Y 1 kilo de cabello absorbe 8 litros de petróleo. Y también las plumas de las gallinas, de los perritos, los pelitos también apoya bastante. Flor Ángeles, déjame decirte que lo que me estás comentando es novedoso. Yo que siempre leo, pero no había escuchado eso. Pero hijita linda, vivimos en tiempos modernos. Y la empresa, que tiene un nombre que se llama Repsol, la dueña de la refinería donde se dio el derrame, no creo que no tenga tecnología, porque además no es la primera vez que sucede en el mundo esto, ¿no? Lamentablemente a veces en otros lugares también se produce, ¿no? Especialmente los barcos que de pronto tienen sus... No creo que no tengan tecnología para limpiar, hijita, el mar. Entonces, eso de lo que estás comentándome en este momento puede ser una ayuda, o sea, eso sí, una muestra de que todos estamos... Yo también estoy, mira, es lo primero, capaz de llegar tarde, hijita, pero lo primero que comentó así de eso, dije, ¿no? Me da mucha pena las aves, ¿no? Las aves guaneras en este caso, que de pronto están llenas de petróleo, pescaditos que están muertos, y da mucha pena. También es un problema social, porque hay mucha gente que se dedica a la pesca, ¿no? Y ya no pueden entrar al mar. Pero hijita, la empresa se llama Repsol y ellos tienen que asumir, por no decir el 110%, ¿de qué? De limpiar el mar, de lo que han hecho. Y eso no sale en los periódicos. En el periódico solamente sale, ¿no? La contaminación, tan mal, pero no sale el nombre de Repsol, que es la empresa responsable. Pero buen dato. Porque no hacen nada y tampoco esperemos a que se hagan, porque como dicen, hay full corrupción debajo y a culpa de todo eso no podemos perder más ya nuestra fauna, ¿no? Entonces, ya sé que no es mucho, pero podemos aportar en algo y se está esparciendo más playas y al esparcerse a más playas, obviamente que van a contaminar más. Entonces, quieren hacer como... que se llama, como que para que no pasen a hacer bastantes, y ya en Lima ya han iniciado a hacer eso, un grupo de voluntarios, entonces nosotros tenemos que apoyar. ¿Dónde dices qué día? ¿Día domingo? El día sábado y el día sábado y el día viernes, o sea, hoy día también en la Plaza de Armas van a estar ahí. Los que desean cortarse y van a ver peluqueros gratis que les van a cortar el cabello y pueden llevar también su cabello, pero limpio, porque así absorbe más el petróleo. Eso que no me baño Profesor, 2 días. córtese. Miren lo que yo tengo acá, miren lo que yo tengo acá. Nada, profesor, yo te me corté esta chiquita. Bien, hijita, está muy bien, está muy bien. Profe, el cabello largo que tengo, ¿normal? ¿Sirve? Vas a... Ya, por tu culpa se me ha ido a la hora, ya, un ratito. Ya, déjenme terminar, esto es importante, la ley de la oferta y la demanda. Me respondieron ustedes de que, por ejemplo, cuando yo hice la pregunta de que si somos capitalistas, o sea, alguien dijo, ¿no? Alguien dijo, somos capitalistas y socialistas. No. En el Perú, nuestra economía lo que prima es esto, la ley de la oferta y la demanda. O sea que, por ejemplo, dice acá, en definición,
No tanto en definición, sino sacan las características. Acá mira lo que está con verdecito. Si aumenta la cantidad ofrecida, el precio baja, ¿no? O sea que, por ejemplo, me dijeron de la palta que no es su temporada, pero podría haber una temporada en la que de pronto la cosecha es buena, va a haber full, ¿no? Como es un producto perecible, además, sale bastante palta. Obviamente, ¿qué va a pasar con el precio de la palta? Va a Va a tener disminuir. que bajar, ¿sí o no? Entonces, miren, a ver, recordando cuando empezó lo de la pandemia, ya está, el año 2020, empezaba casi el colegio y ¡pum!, nos encerraron en nuestras casas. Mercados cerrados, pollerías cerradas, restaurantes cerrados. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Y qué pasó con el precio del pollo? ¿Quién se acuerda? ¿Bajó? Bajó, pues, se supone que está, creo que el pollo, la gallina estaba, creo, 5 soles, así estaba. Pero había una explicación. O sea, para los productores ya no había quien les comprara, porque se entiende que los que más compran, si bien cierto somos las familias, unidades de consumo, pero las pollerías cerradas, los restaurantes cerrados, ¿no? Entonces había que vender el pollo, y el pollo se bajó a 5 soles. Prácticamente fue todo el 2020, ¿eh? El 2021 ya nuevamente, Edu dice 4 soles incluso, y nuevamente empezó a subir. La pregunta es, ¿por qué nuevamente empezó a subir? Porque la economía nuevamente empezó a reactivarse. ¿Cómo así? ¿No? A 1 sol. O sea, de pronto empezaron a abrir las pollerías. De pronto los restaurantes también empezaron a abrir. ¿Y eso qué significaba? Que el precio del pollo empezaba también a subir. ¿Ven? Es la famosa ley de la oferta y la demanda. O sea, ahí no tiene nada que ver, ¿qué cosa? El gobierno. El mercado, no estoy hablando del mercado del Avelino, sino es el mercado así como, el mercado determina los precios. Pero en otros casos, ¿cuál es nuestro? Esta señora sabe hasta de dólares. Ahora, por ejemplo, hoy día le estoy diciendo, hoy día. Vamos al mercado y seguimos encontrando los precios elevados. Señora, el dólar está empezando a bajar, ¿eh? Ha bajado. Sí, joven, pero te pueden decir otra cosa. ¿Qué están haciendo? Están especulando ya. Eso está mal, ¿no es cierto? Por eso que no funciona después el sistema en el que vivimos, ¿no? Nos quejamos mucho. Otro detalle, por ejemplo, es el último que dice los factores. Acá voy a trabajar un ejemplo de... Ya está. Por ejemplo, de los televisores. ¿Cuántos televisores tienes en tu casa, Breseida? Solo 2, profesor. No seas mentirosa, no seas mentiroso. No. Sí, profesor. ¿Cuántos miembros hay en tu familia? Solo somos 3. Mi mamá, yo y mi hermanita. Cada uno tiene su celular. Sí, eso sí. Ya. Entonces, cuando empieza todo esto, aparece el celular, por ejemplo, capaz solamente tenía su mamá. Pero ahora de pronto, por la tecnología, porque se supone que los costos se han abaratado, ¿no? Primero hablé de televisores. En otras casas, por ejemplo, tienen 4 o 5 televisores. Si son 5 o 6 miembros en la familia, cada uno tiene su celular. Cada uno tiene de pronto ¿qué se llama? Yo, por ejemplo, miren, yo tengo en este momento para mi uso mi laptop. Mi esposa es profesora, también tiene su laptop. Mis hijos están en la universidad, también tienen su laptop. No por pitucos, sino por una necesidad y porque tampoco no lo hemos visto en su momento muy caro, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Los factores que están influyendo para que de pronto los consumidores puedan adquirir productos, ¿no? Por los cambios tecnológicos, por los costos, etcétera, etcétera, por la competencia. En el caso de la Navidad, por ejemplo, qué manera de ver juguetes, pero, ojo, había una invasión de productos que decían en la parte de abajo, que decían, Made in, ¿qué cosa? De los juguetes. A ver, ¿quién se acuerda? ¿De dónde venían los juguetes? De los chinos, ¿sí o no? Y no me van a decir que estaban caros, ¿no es cierto? Tan cómodos, relativamente cómodos. O sea, así funciona el mercado, ¿ya? Ahora me voy. Muy bien. Chao, hijitos. Chao, Nicole. Milagros. Chao, profesor. Se cuida. Hola, profesor.